Jorge Morales de Labra es nuestro experto energético, nuestro asesor en Al Rojo Vivo. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya está aprobado. El Consejo de Ministros ha dicho Soria, adelante, empieza mañana, pero mañana ¿qué va a pasar? No pasa nada, porque claro, las empresas han dicho que no pueden. Sí, yo creo que es conveniente aclarar este aspecto, porque de lo que estabais hablando ahí hay una confusión, ¿no? De esos 7 millones y pico de contadores inteligentes que ya hay instalados, ¿no? Que tengan claro todo el mundo que aunque tenga ese contador instalado, mañana no va a poder beneficiarse de un precio horario de la factura de la luz, ¿eh? Porque hace falta que se desarrollen unos procedimientos para tramitar esa información que proveen los contadores, que es muy compleja, que es, claro, la información hora a hora de todos los suministros. Esos procedimientos, el propio Real Decreto que se aprobó el viernes y se publicó el sábado, da al menos 2 meses a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que haga una propuesta. Después se tienen que tramitar, que calculamos que mínimo serán 6 meses más, y después hay que darle un plazo de adaptación a las compañías eléctricas, que en el borrador del Real Decreto decían que era 2 meses y ahora ya el ministro ha renunciado incluso a ponerle un límite, ya dice que será el que tenga que ser, con lo cual, insisto una vez más, en la opción número 1, la del contador horario, no está preparado el sistema para ponerla en marcha mañana. Ningún consumidor en España va a poder utilizarla ni mañana, ni pasado, ni dentro de los próximos meses. Hasta bien entrado 2015 no va a ser realmente una opción en la práctica para los usuarios en España. Jorge, esto es un cachondeo. Bueno, no es un cachondeo, yo creo que más bien es una cabezonería, ¿no? Es decir, el ministro, cuando se encuentra con el problema de la subasta de diciembre, tiene que ponerle un parche a esa situación, no puede volver al sistema de subastas, puesto que ha intervenido un mercado, ha anulado una subasta y sería pues vergonzante volver a instaurar el sistema que venía funcionando con anterioridad, y entonces se le ocurre este sistema, lo lanza y una vez que está lanzado las compañías eléctricas le hacen ver que es inviable su puesta en servicio en el corto plazo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ha querido, digamos, mantener su propuesta inicial y decir no, y él insiste en que está en marcha el 1 de abril, sí, está en marcha, pero esa opción, que es de la que más se está hablando en los medios, en la práctica no se puede utilizar todavía, y es verdad que se podrá utilizar, pero veremos cuándo, seguramente bien entrado 2015. A ver, escucha al secretario de Estado esta mañana en Radio Nacional, Alberto Nadal, dice, este sistema más transparente, más sencillo, más barato. Que hemos intentado hacer un sistema transparente, un sistema sencillo y un sistema en el que se produzcan ahorros para el consumidor final. Fantástico, pero que no se puede aplicar. Bueno, vamos a ver, más transparente seguro que es, efectivamente se acerca más al consumidor, al usuario final, el consumidor al mercado eléctrico, al mercado mayorista de electricidad. Más sencillo no es. Eso es indiscutible que no lo es, porque tener un precio que, como bien decís ahora, no se conoce hasta que no te llega la factura, y que además tu factura va a ser diferente en tu casa que en la de la manzana de al lado, porque va a depender totalmente de los periodos de facturación, que varía de manzana en manzana, puede variar perfectamente, y que no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, eso no es sencillez, desde luego. Y bueno, es verdad que puede ser más barato si se mantiene el sistema tal y como ha venido funcionando en los últimos 5 años. Pero ya hemos hablado en Al Rojo Vivo varias veces de esta cuestión. El problema está en que el ministro calcula los ahorros que se habrían obtenido de haberse aplicado este sistema antes. Pero claro, lo que ocurre aquí en el mercado eléctrico es que el 70% del mercado está en manos de 3 empresas y naturalmente esas empresas verán por su cuenta de beneficios. Entonces, dudo mucho que dejen caer su margen como consecuencia de un nuevo sistema. Es decir, lo que harán de forma natural es adaptar sus ofertas en el mercado para no perder dinero, con lo cual dudo mucho que en el futuro este sistema sea más barato de lo que venía siendo la luz hasta la fecha. Y luego están diciéndonos desde el Ministerio que si tenemos esto, imaginemos que tenemos esto y que está conectado el contador inteligente, vamos a saber el precio del momento y la curva del consumo, pero eso no es posible. No, esto es una confusión que además el propio ministro ha hecho unas declaraciones sobre ello y no es cierto. O sea, es decir, el contador podría hacerlo, pero en este momento no tiene precios, no tiene ninguna información de precios. El contador está en un modo que llamamos técnicamente maestro-esclavo. Él es el esclavo, él envía información al maestro, pero no puede recibir ninguna información del maestro, salvo órdenes de contratación, ¿no? De cambia, por ejemplo, la potencia contratada, etcétera, ¿no? Pero no puede enviar información de precios en este momento, con lo cual nadie piense que accediendo al contador puede ir allí tocando alguna especie de botón, ver los precios que hay. No, los precios no están. Es más, no solo no están los precios, sino que ni siquiera está accesible el consumo para el consumidor, cosa que es denunciable, ¿no? Es decir, este contador ha sido diseñado por y para las compañías eléctricas
y funciona enviando información solamente a la compañía eléctrica. Si un consumidor quiere acceder a su contador para ver realmente cuál ha sido su curva de consumo ahora, no puede acceder a ella. Yo esto, si quieres, un día que tengamos un poquito más tiempo, me voy al plató, conectamos ese contador que tienes ahí y te lo enseño, porque al final es un menú muy sencillo donde uno tiene acceso a una serie de datos, pero no tiene en ningún caso disponibilidad de acceder a su curva horaria de consumo. A ver, Jorge, si la mayoría de los espectadores tienen este que yo estoy enseñando ahora, que es el antiguo, el que denominamos habitualmente tonto, es decir, y quieren instalar este, ¿tú lo recomiendas? ¿Recomienda que llamen? ¿Cómo tiene que hacer uno para que digan, oiga, que tengo el tonto, póngame este, el teóricamente listo, que también es tonto? ¿Lo deben hacer o no lo deben hacer? ¿Deben esperar? Bueno, en ningún caso deben hacerlo, es totalmente absurdo ahora mismo, o sea, como te he dicho antes, tener un contador ahora o no tenerlo, da igual, es indiferente, porque como no están desarrollados los procedimientos, no se van a utilizar las medidas horarias, con lo cual, digamos, a efectos prácticos, si uno estuviera dispuesto a cambiar esos hábitos de consumo hora a hora y a mirar esa página web una vez al día para ver los precios del día siguiente, no le serviría de nada, porque el contador a día de hoy no va a transmitir esa información hasta el sistema, con lo cual no le vale, desde el punto de vista funcional no tiene sentido tomar esa decisión, pero es que además el procedimiento de cambio de contadores es un procedimiento que va fase a fase y que acabará a final de 2018. Entonces, las propias compañías eléctricas tienen que instalar no solo el contador, sino el receptor de esa información, que es lo que llamamos el concentrador. Y eso se va instalando por fases, es decir, por ejemplo, se coge un centro de transformación, se instala allí un concentrador y entonces se instalan todos los contadores que están asociados a ese centro de transformación. Entonces, uno se puede empeñar en tener el contador y la compañía eléctrica seguramente se lo instalará, pero en la medida en la que no instale el receptor y no instale todo lo que hay detrás para que ese contador envíe información al sistema, no sirve absolutamente para nada. Digamos que en la práctica, si uno se cambia el contador y se empeña en cambiarse el contador, la única diferencia que va a notar es que en vez de pagar un alquiler de 0,5 euros al mes, va a empezar a pagar 0,8, pero el resto va a ser exactamente igual. Con lo cual mi recomendación es evidente, no fuercen anticipar el cambio de contador. Jorge, John Muller, Diario El Mundo, te quería hacer una pregunta. Hola Jorge, enhorabuena por tu afán divulgador de estos temas. Una pregunta, estamos alabando todos el pool como un mercado que genera un precio fiable, tú lo acabas de decir, yo también lo he escrito, pero sin embargo habría que explicar a la gente que en el pool el precio se forma no solo con criterios de coste real, sino también con criterios medioambientales, criterios técnicos, etcétera. ¿Nos puedes ilustrar un poco sobre eso? Bueno, sin duda, me alegro mucho que me hagas esta pregunta, es una pregunta de cierto nivel. La Comisión Nacional de Energía viene denunciando que uno de los problemas gordos del sistema eléctrico español es que cada vez más se separan los costes de la generación de energía eléctrica de los precios que arroja ese mercado eléctrico, ese pool que llamamos técnicamente, ¿no? Esto es un problema porque, en el fondo, lo que está haciendo el Gobierno es, nos está entreteniendo con el asunto de los contadores. Fijaros que llevamos un buen rato hablando de los contadores, pero en realidad, como digo, los contadores no se van a utilizar de momento y ya veremos si en 2015 se utilizan, y realmente el problema de fondo, que es cómo funciona el pool, no se ha abordado. Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre en el pool? El pool es un sistema endemoniado porque hora a hora el precio de cada hora en la electricidad, ese precio que ahora nos van a hacer ver en una página web, ese precio lo fija la central más cara que hace falta para satisfacer la demanda en cada momento. No es la media de los precios, no, es la central más cara. Claro, uno podría decir, bueno, en un mercado normal esto es razonable porque si la central más cara es la que marca precio, si es muy cara, alguien se preocupará de poner centrales similares, estará dispuesto a bajar el precio para, digamos, disputar esas rentas a la central. Claro, ¿cuál es el problema en España? Claro, el problema en España es que la inmensa mayoría del parque de generación tiene complementos, aparte del pool, que influyen indirectamente en el precio del pool. Es decir, la conformación del precio del pool no es ni de lejos el único ingreso de las centrales en el sistema. Hablamos, por ejemplo, de centrales nucleares, hablamos de centrales hidráulicas, ambas irrepetibles. Nadie puede volver a montar una central nuclear en España como las que se montaron en los años 70, 80. Nadie puede volver a montar los pantanos que se hicieron en la época de Franco. Eso no es repetible. Y estas centrales ahora mismo se están aprovechando, están cobrando el precio de la central más cara en cada hora, que es la central de gas. Tenemos un 40% de renovables en el sistema, que efectivamente tienen, por su forma de funcionar, garantizado un precio fijo, con lo cual les es absolutamente indiferente el precio del pool, porque luego cobran un complemento por detrás, que es la prima, la diferencia entre lo que se les ha garantizado en el Boletín Oficial del Estado y lo que sale en ese precio de pool. Y luego tenemos el carbón nacional, que tiene un sistema muy parecido a las renovables, que resulta que cobra también un precio fijo, en este caso central a central, pactado pues en un plan, digamos, de mantenimiento de cuencas mineras. Al final, en la práctica, menos del 11% de la energía del sistema realmente está sometido al precio del pool. A ver, Jorge. Evidentemente la formación de precios deja mucho que desear. Que yo te conozco y en esto
eres un buen profeta, porque además no te dedicas a la profecía, sino al análisis, y en función de eso dices, esto es lo que va a pasar. Al final, ¿nos va a salir más barato o más caro? Porque claro, está el ministro vendiéndonos, no, que ahora os van a devolver algo en la facturilla. Esto al final, ¿nos va a salir más barato o más caro? Es que estas preguntas que me haces son de asesoría que te tendría que cobrar, por decirte lo que va a pasar con la luz. Pero todo te digo, sea vamos por los a ver. espectadores. Sí, bueno, todo sea por el público, efectivamente. En el corto plazo va a bajar mucho el recibo de la luz. O sea, yo vengo diciendo aquí también en el programa desde hace 2 meses, no de ahora, que el descuento que vamos a recibir en el mes de junio, que se va a anunciar curiosamente justo antes de las elecciones europeas, va a ser del orden del 13% de la factura de enero a marzo. O sea, es un importe muy relevante en el recibo, en el corto plazo. Pero los mercados de futuros ya están anticipando subidas inmediatamente después. O sea, respecto a este precio, marzo acaba de cerrar en 26 euros megavatio hora, como decía el ministro. Esto sí lo he dicho bien. Hay que recalcarlo porque no dice todo bien. Entonces, ha cerrado en 26, digo. Bueno, pues fíjate, mayo está cotizando ya en 37 y junio en 47. Es decir, los mercados de futuros ya están anticipando que los precios se van a volver a unos niveles muy superiores a los que tienen ahora, con lo cual lo más probable es que la luz en el futuro siga subiendo. Esto, insisto una vez más, mientras no se aborden los problemas de fondo que hay en el sector y que se nos está distrayendo con un sucedáneo de solución que realmente no es la solución, el precio de la luz seguirá subiendo porque seguirá estando controlado por un grupo de empresas que al final lo que hacen, naturalmente, es mantener sus beneficios, a pesar de que la demanda está cayendo. Ay, que nos acabas de decir que preparémonos que va a seguir subiendo. Pero ¿sabes quién tiene la culpa de todo, Jorge? Te lo dice el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. La culpa de todo, escúchalo bien, las renovables, que queremos ser unos listos. Porque cuando se empiezan a introducir las energías renovables en toda Europa, en España se quiso ser el primero de la clase antes de tiempo. Y esto es lo que realmente ha encarecido el recibo de la luz. Cuando has ido por delante de los demás, cuando has querido dar un cambio artificial y antes de tiempo, y cuando las cosas sean muy caras, lo tienes que pagar. Y por eso tenemos una factura en costes de renovables muy por encima de lo que tienen los demás países de nuestro entorno. Bueno, le han pegado un tajo. Jorge. Bueno, es un argumento muy fácil de utilizar, pero completamente falso. En primer lugar, el secretario de Estado no está teniendo en cuenta que precisamente esta devolución de más de 300 millones de euros que se va a hacer ahora es precisamente debido a la entrada de las renovables. Las renovables en este mercado eléctrico están entrando a cero, ¿vale? Y al entrar a cero lo que hacen es que cuando hay muchísimas renovables, la última central es renovable y por tanto el precio del sistema es cero. Y esto hace que en algunas horas, muchas horas de lo que llamamos el trimestre, el precio ha sido cero o muy bajo, por encima de 20 euros megavatio hora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que él lo que está diciendo es, oiga, es que nos gastamos 6.100 millones de euros en renovables, en primas de renovables al año. Dice, ya, pero usted tendrá que ver el efecto que han producido esas renovables en ese pool de electricidad. Resulta que hay varios estudios de diferentes orígenes que lo que demuestran es que al menos es del mismo orden de magnitud de las primas. Es decir, dicho de otra forma, sin renovables en el sistema, tendríamos un sistema eléctrico que sería mucho más contaminante del que tenemos y el precio sería esencialmente el mismo. Por tanto, esa inversión que se ha hecho en renovables, a pesar de las primas, tiene una contrapartida, que estoy hablando solamente de una contrapartida económica, no he entrado en aspectos sociales ni medioambientales. Bien, pues solo desde el punto de vista económico hay que contar toda la verdad y hay que decir realmente si merece la pena o no. Dicho esto, es verdad que en España se han cometido errores en el desarrollo de renovables. Es verdad que en algunas ocasiones se han desarrollado renovables en un momento donde eran más caras, demasiado caras, y que se podía haber hecho de otra forma. Eso es totalmente cierto. Se han cometido errores regulatorios en renovables, en carbón, en nucleares, en todas las centrales hay muchos errores regulatorios en el sistema. Ahora bien, hemos pagado la carrera de nuestro hijo, si me permites el símil, hasta el penúltimo curso de carrera. Porque hoy en día, tanto la fotovoltaica como la eólica son más baratas que cualquiera del resto de las fuentes. Y hoy en día, que está a nivel internacional son las primeras fuentes, las que más se están instalando en el mundo, resulta que en España tenemos una moratoria y ahora no las estamos instalando. Es decir, es verdad que hemos hecho un desarrollo muy importante de renovables durante unos años, es verdad que éramos líderes mundiales, subrayo éramos porque ya no lo somos, y ahora que realmente podíamos sacarle beneficio a esa tecnología sin tener en cuenta ni siquiera sus costes, sus beneficios medioambientales y sociales, ya digo, sin tenerlo en cuenta, ahora las repudiamos y las echamos del sistema, ¿no? Jorge, una cosa más. Te pido un consejo muy rápido, porque mañana comienza el nuevo sistema de facturas, de precio de la luz, el nuevo sistema. Un consejo a los espectadores, a los ciudadanos. ¿Tienen que hacer algo? ¿No tienen que hacer nada? ¿Que se queden quietos y no se muevan? Porque esto es un cachondeo. Mi consejo
sencilla, o sea, no va a haber mucha diferencia entre ambos sistemas. Si uno no puede permitirse el lujo de esperar a final de mes para saber lo que le va a salir en la factura, porque va a tener oscilaciones muy importantes el precio, en torno, calcula más o menos 20%, eso es muy fácil, o sea que pagar cantidades muy diferentes todos los meses. Ya digo, si no puede asumir ese riesgo, le recomiendo que vaya a un precio fijo, que seguramente será más caro, pero bueno, pero al menos tendrá esa certidumbre, ¿no? Si puede aguantar el precio variable. En cualquiera de los dos casos, mi recomendación siempre es salir de las empresas del oligopolio. En España tenemos un problema muy serio con las empresas que están en el fondo determinando cómo se gestiona el sector eléctrico en el país y cuáles son los precios. Y creo que la única solución de fondo que podemos aportar a los consumidores es contratar con otro tipo de compañías. No voy a dar nombres, pero hay un montón de compañías pequeñas que van a ofrecer, económicamente va a ser muy similar a las anteriores, pero al menos damos un paso hacia un cambio de modelo y le estamos dando unas señales eléctricas de que esto no puede seguir así. Jorge Morales de Labra, un abrazo, gracias. A vosotros. A ver, vuestra opinión rápidamente.